Hola, ¿qué tal? Es un verdadero placer arrancar con este análisis, una exploración clara y directa donde vamos a desmenuzar cómo se transformó por completo un instrumento absolutamente icónico. Hoy vamos a viajar a la evolución del clarinete, justo ahí, en la mismísima frontera del siglo XX. Es una época, la verdad, fascinante. Es ese momento exacto donde la pesada herencia del romanticismo choca de frente y se mezcla con las nuevas vanguardias. Vamos a ver cómo, de repente, el clarinete dejó de ser una simple voz solista para convertirse en algo mucho más grande, una herramienta de pura arquitectura y de un color sonoro inigualable. Bueno, vamos al grano. Esta es la hoja de ruta que nos va a guiar hoy. Primero, definiremos qué es exactamente esa frontera temporal del siglo XX. Luego, exploraremos dos caminos que son como la noche y el día: la densidad alemana con Max Reger y, por otro lado, la elegancia francesa con Camille Saint-Saëns. Después nos meteremos de lleno en la magia del impresionismo, para rematar entendiendo qué significa realmente ser un clarinetista moderno. Así que, punto número 1. La frontera del siglo XX. Ese espacio entre el romanticismo y la nueva era. A ver, hay que tener algo clarísimo desde ya, y es que el paso del siglo XIX al XX no fue un corte limpio, para nada. No es que un martes todos compusieran música romántica y el miércoles se despertaran siendo vanguardistas, fue más bien una zona fronteriza, súper difusa y llena de tensiones artísticas. Y aquí es donde entra la palabra mágica: postromanticismo. O sea, imaginemos esto como una herencia compartida. Seguimos teniendo esa expresividad romántica súper intensa de genios como Weber o Brahms, pero de repente aparecen inquietudes nuevas. Hablamos de color atmosférico, de ambigüedad tonal. Las melodías ya no son tan redondas, sino que se fragmentan. Y ojo al dato, porque en medio de esta transición, el clarinete es el rey absoluto. Su flexibilidad, esa capacidad brutal para pasar de un susurro a un brillo deslumbrante, lo hizo el instrumento perfecto para canalizar toda esta nueva sensibilidad. Pasamos a la sección 2, arquitectura y densidad, el camino alemán. Para ver cómo cristaliza toda esta tensión, tenemos que hablar de una figura fundamental, un auténtico creador de frontera, Max Reger. Fijaos en esto, porque es como un árbol genealógico musical increíble. Reger, que nació en 1873, no le dio la espalda al pasado en absoluto. Lo que hizo fue construir su lenguaje sobre tres pilares gigantescos. Coge el rigor matemático del contrapunto de Bach. De Wagner absorbe ese cromatismo extremo, esa intensidad que casi asfixia. Y de Brahms se queda con el amor por la estructura pura. Pero Reger no se dedica a copiarles. Él agarra toda esa herencia pesadísima, la comprime, la hace súper densa y la lleva al límite en sus sonatas. Y la mejor manera de entender a Reger es ponerlo cara a cara con Brahms, sobre todo porque la sombra de Brahms seguía siendo enorme en aquel momento. La diferencia es abismal. Brahms nos ofrece un romanticismo equilibrado, muy contenido, donde el piano conversa tranquilamente con el clarinete. Pero madre mía, Reger es otra historia. Su música es expansiva y súper densa. El piano ya no dialoga, es directamente un entramado orquestal gigante. Si escuchamos la Opus 49 o esa auténtica bestialidad arquitectónica que es la Opus 107 de Reger, nos damos cuenta de que el clarinete tiene que luchar literalmente para abrirse paso y sobrevivir dentro de esa muralla de sonido. Claro, la realidad física para el que está tocando esto tiene muchísima tela. Olvidaos de tocar rápido por tocar. El verdadero reto aquí, el que te deja exhausto, es el control. Hablamos de tener pulmones de acero para sostener frases larguísimas sin perder el hilo. Exige dinámicas extremas pero hacia abajo, del piano al pianísimo más absoluto. Y todo esto manteniendo una afinación impecable mientras no paras de modular, proyectando el sonido inteligentemente para que ese muro del piano no te coma vivo. Pero bueno, cambiamos radicalmente de tercio. Mientras los alemanes hacían todo esto, en Francia iban por un camino diametralmente opuesto. Vamos con la sección 3, Saint-Saëns y la elegancia francesa. Aquí lo que importa es la claridad contra la densidad. Es que es el día y la noche. Frente a esos monumentos sonoros pesados de Mahler, Strauss y Reger, los franceses dijeron no, nosotros buscamos el refinamiento. Y ahí está Camille Saint-Saëns, un genio que vivió muchísimos años y vio de todo, pero que nunca quiso ser un revolucionario que rompiera las reglas por romperlas. Él huye del drama excesivo y de esa tensión constante. Lo que busca es la forma transparente, la proporción exacta. No quería impresionar haciendo mucho ruido, sino demostrando una precisión y un oficio insuperables. Y esto se nota muchísimo en su famosa sonata Opus 167. Tocar esta pieza requiere cambiar el chip por completo respecto a Reger. Aquí la clave es la naturalidad. Sí, hay contrastes, pero jamás se puede caer en la exageración o en el culebrón romántico. Hay que tener una limpieza absoluta en los dedos y buscar un diálogo de tú a tú con el piano. Es pura elegancia, un refinamiento exquisito donde nadie lucha por tapar a nadie. Pero claro,
La historia avanza, las formas clásicas empiezan a desvanecerse y llegamos a nuestra cuarta parada. Impresionismo, color y atmósfera, o lo que es lo mismo, la disolución total de la forma. En la década de 1890 pasa algo fascinante. El sistema tonal tradicional, el de toda la vida, el que te decía qué acordes debían ir detrás de otros, colapsa, se agota. Los franceses impresionistas deciden que ya no quieren contar historias cerradas, prefieren sugerir. La melodía se rompe en pedacitos. Los acordes empiezan a usarse simplemente porque suenan bonitos, por puro color. Y el timbre deja de ser un simple adorno, pasa a ser los cimientos de la música. O sea, el clarinete ya no tiene que cantar una melodía romántica enorme. Su nuevo trabajo es pintar el aire usando solo sonido. Hay una frase, una simple indicación en la partitura de la Première Rhapsodie de Claude Debussy que me parece una genialidad y lo resume todo. Doux et pénétrant, dulce y penetrante. Fijaos en la paradoja. No basta con tocar suavecito. El sonido tiene que ser dulce, sí, muy delicado, pero a la vez necesita una dirección y una presencia tan magnética que sea capaz de penetrar y atrapar al que lo escucha. Es puramente evocar en lugar de declarar. Y claro, esto inaugura lo que podríamos llamar un nuevo virtuosismo. El concepto de ser un virtuoso pega un giro de 180 grados. Ya no consiste en mover los dedos a la velocidad de la luz o en tocar fortísimo. Ahora, el verdadero maestro es el que domina la sutileza. Es precisión quirúrgica pura y dura. Tener un control del aire tan milimétrico que puedas cambiar de color y de intensidad sin perder ni un gramo de la calidad de tu sonido. Luego tenemos a Maurice Ravel, contemporáneo de Debussy, metido también en esa estética atmosférica, pero con un toque diferente. Ravel veía el clarinete como la herramienta definitiva para crear color y enlazar secciones en la orquesta. Pero ojo, él no dejaba espacio a esa libertad casi soñadora de Debussy. Ravel era como un relojero, exigía una exactitud métrica perfecta, una articulación cristalina y un lirismo hiperrefinado. Nada de excesos sentimentales, solo perfección absoluta. Y así, con todo este bagaje a las espaldas, desembocamos en nuestra última sección. El clarinetista moderno, mucho más allá de la técnica pura y dura. Si hacemos balance de este viaje fronterizo, vemos que el músico de hoy hereda un arsenal tremendo. Ya no sirve con ser una máquina de hacer notas, se necesita una conciencia del sonido profundísima, un dominio absoluto del flujo del aire y sobre todo una flexibilidad camaleónica. Tienes que ser capaz de emitir un sonido impecable, tanto si estás susurrando un pasaje impresionista lleno de misterio, como si estás levantando un bloque de hormigón en una sonata posromántica alemana. Así que nos despedimos dejando esta pregunta en el aire. Después de todo lo que hemos analizado hoy, ¿de verdad creemos que la técnica es solo tocar muy rápido? ¿O es en el fondo ese dominio brutal y silencioso del color y la respiración? Muchas veces juzgamos al músico por cómo mueve los dedos, pero la próxima vez que escuchemos una de estas obras maestras de principios del siglo XX, acordémonos de esto. La verdadera magia está en saber moldear el aire para pintar acústicamente y sostener el peso de la historia. Ha sido un auténtico placer compartir esta exploración. Un saludo y hasta la próxima.